vencedor, más que vencedor. Vencedor en Jesús. Buenos días de nuevo, amado televidente, dándole las gracias porque ustedes nos permiten estar dentro de sus hogares. Yo quiero recordarles que en 2 de Timoteo 3:16 dice muy claro, y en la pantalla va a aparecer el versículo, Segunda Carta de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces todo lo que se diga en este programa está escrito en la Biblia y aparte es inspirada por Dios. Porque mucha gente va a aparecer como víboras y va a decir, lo que se dice en este programa de conociendo más a Dios, no les hagas caso. Bueno, lo único que estás haciendo es no hacerle caso a Dios, al Todopoderoso. Yo quiero irme este día al libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 10. Vean bien la pantalla, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí hay una hacha y dice muy claro que el hacha está preparado en el árbol. Y si el árbol no da buen fruto, va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Yo no sé tú, televidente, si estás dando fruto, pero buen fruto, porque puedes decir, yo doy fruto, pero a lo mejor es un fruto amargo o es mal fruto. Entonces la palabra es muy clara, ¿sí? Tú de repente vas a sentir en tu vida que te están cortando, que Dios no está contigo, pero quizás es porque no estás dando buen fruto. No te has preparado en la palabra, no sabes ni entiendes el por qué estamos en esta vida. En esta vida no solamente estamos para pasárnosla bien, estamos para ayudar que crezca el reino de Dios. Tenemos que dar fruto, tenemos que llevar gente a Dios. Tenemos que llevar gente a Dios. Y yo no sé tu testimonio, porque quizás tú seas de esas personas que habla mucho y habla mucho de Dios y habla mucho de la Biblia, pero tu testimonio no está acorde a la palabra de Dios. Quizás tú, el día de la madre, el día del amor y la amistad, de Navidad, tratas bien a tu esposa, pero entonces estás viviendo en un legalismo. Porque los 365 días estamos para dar buen testimonio, no solamente el domingo, no solamente en el miércoles santo, en el viernes santo, no solamente en Navidad. No te vayas sobre el legalismo. Estamos para que los 365 días y todas las horas de cada día estemos dando un buen ejemplo, porque hasta con tu ejemplo, con tu testimonio, la gente va a cambiar. Pero quizás tú seas una persona que habla muy bonito, pero trata mal a sus hijos, trata mal a su esposa, critica, juzga. Pero eso sí, el domingo eres un santo, cuando vas a la iglesia tratas a todo muy bien. Y el lunes ya estás en pecado, estás en adulterio, estás viendo pornografía, estás haciendo un montón de tranzas. Estás robando a la gente, no tratas bien al pobre, no tratas bien a los huérfanos, no tratas bien a las viudas, no te acuerdas de los prisioneros. Hay que dar testimonio los 365 días. Ya basta de que nomás cuando vas a la iglesia eres un santo. Ya basta de que nomás cuando es Semana Santa eres un santo. Ya basta que el 10 de mayo nomás trates bien a tu esposa. Porque si no estás haciendo los 365 días lo que le agrada a Dios, quiero decirte que vas a tener problemas y tus oraciones tendrán estorbo. Así lo dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Trata a tu esposa como el vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Ahí en la pantalla sale ese versículo. Apúntalo. No dice que nomás el 10 de mayo la trates como el vaso más frágil. No dice que nomás en su cumpleaños o el aniversario de su boda. Todos los días trata a tu esposa como el vaso más frágil. No la trates como una basura. Yo te quiero seguir invitando a que vengas aquí al colegio
Jefferson, Jerusalén, estamos en el Sol de Oriente, precisamente ya estamos en áreas verdes, hay árboles, ya se ven las construcciones, ya se ve la publicidad. Estamos en el Sol de Oriente, trae a tus hijos, inscríbelos. Tenemos tremendas becas desde primaria, desde kinder, desde maternal, desde 1 año, 2 años hasta secundaria, y ya estamos por abrir la prepa. Venos a conocer. Porque en este programa vas a ver varias locaciones de este colegio, sé que es el colegio de Dios, porque aquí los vamos a enseñar bien académicamente, bien en inglés, pero también bien en el deporte, que cuiden su cuerpo. Hay amplias instalaciones deportivas, pero también que conozcan a Dios, porque tienen que tener una formación espiritual. Yo te invito a que te cambies a este colegio. Tenemos ya 2 sucursales en Vasconcelos y aquí en Sol de Oriente. No le cambie porque nos vamos precisamente a otra locación de este hermoso colegio, Jefferson, Jerusalén, Sol de Oriente. De nuevo, ahora estamos aquí en las áreas deportivas. Tenemos aquí las canchas de fútbol techadas, ¿sí? Para que tus hijos no terminen con cáncer de piel, no terminen agotados. Ya tenemos pasto sintético. Visítanos, estamos en las instalaciones del colegio Jefferson, Jerusalén, en Sol del Oriente. Acuérdate, Sol de Oriente es la sucursal que se va a abrir en agosto, pero ahorita tenemos becas. Tenemos becas de fundador de más del 50%. Toma nota, más del 50%. Pero ahora nos vamos a la palabra. Yo quiero irme al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Y dice muy claro, ustedes lo van a leer en la pantalla, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que trata de decir es que yo no me avergüenzo. O sea, yo sé que muchas personas están molestas porque estoy hablando de los evangelios, estoy hablando de la palabra de Dios como dice la Biblia, no como dicen las religiones. Por eso muchas religiones están viniendo al colegio porque quieren que sus hijos ahora sean formados, no solamente bien académicamente, no solamente bien atléticamente, sino también sean formados, ¿sí? Conociendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, cada quien en su hogar va a escoger su religión, pero es importante que conozcamos qué dice Dios. Ahora, ¿por qué tengo aquí? ¿Por qué me estoy vistiendo de verde? ¿Y por qué tengo a un monito del Santos del fútbol? Porque hace unos días, ¿sí?, se celebró el juego, otra final, ¿sí?, para ir al Mundial de Clubs, y el Santos se queda de nuevo en la línea. Ya van 4 finales. Ya tenemos 3 de liga y ahora para el Mundial de Clubs. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ya tenemos que hablar claramente y que no nos dé vergüenza. Enójese quien se enoje, porque no me avergüenzo, así dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y es poder para salvación para todo el que en él cree. Pero también es poder para ganar torneos. Las finales, llevamos 4 contra Tigres, contra Monterrey, en otra ocasión contra Toluca, los famosos penaltis, y ahora contra Monterrey. Y la gente me pregunta y me dice, oye, ¿por qué crees que el Santos está ahí en el ya merito? Y le digo, porque su fe no la está poniendo como dice la Biblia. La fe la está poniendo como dice el hombre, como dicen las religiones. Y es muy importante que te vayas al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, donde dice, por falta de conocimiento mi pueblo muere. Por falta de conocer la palabra de Dios, el equipo del Santos va a estar y va a seguir perdiendo finales si no existe ya una persona que vaya y les predique la palabra de Dios y les diga, esta es la forma de pedir el poder de Dios, pedir que te ayude Dios. Hay una forma para pedirlo. Yo me ofrezco voluntariamente porque enseñar la palabra de Dios no se debe de cobrar. No se debe de cobrar. Yo sé que existe muchas gentes que medran con la palabra de Dios, que hacen negocio con la palabra de Dios. Yo me ofrezco. Si tú tienes relaciones con el equipo de Santos, con mucho gusto. Me encantaría decirle a la directiva, a los jugadores del Santos, esta es la forma de pedirle a Dios que entre su mano y no te quedes fallando penaltis, no te quedes con el ya merito. Claro que me duele, yo soy santista también, igual que tú.
No lo estoy haciendo para burlarme. Yo también me estoy cansando de que ya llevemos varias finales y no la ganemos. Pero todo es porque no sabemos pedir. Mira, vete a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Va a aparecer en la pantalla y dice muy claro, yo me concentro en lo último que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración debe ser eficaz, porque puede que no sea eficaz. Porque dice muy claro, tú vas a poder encontrar, ¿sí?, en Romanos, capítulo 14, versículo 16, que dice Jesucristo, yo soy el camino para llegar al Padre, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Lo dice muy claro, checa en tu Biblia, no importa, porque yo les digo, todas las Biblias dicen lo mismo, la de los testigos de Jehová, los metodistas, los cristianos, los católicos, dice lo mismo. Es muy importante que aprendas a pedir, porque ahí mismo en el capítulo 14 de San Juan, ¿sí?, versículo 13 dice, y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y otra vez vuelve a decir en el versículo 14 para que lo leas, si algo pidieras en mi nombre yo lo haré, te lo vuelve a decir. Esa es la oración eficaz. Ahora va del justo, porque este programa se llama ¿eres una persona justa? ¿Estás haciendo cosas que le agraden a Dios o no le estás agradando a Dios? Por eso es muy importante que no le cambies, porque hoy vas a aprender muchas cosas. Nos vamos al libro ahí mismo de San Juan, capítulo 8, versículo 29. Te lo voy a leer así tal cual viene. Tú apúntalo, porque yo te invito a que apuntes en un cuaderno, saca un lápiz y apúntalo para que tú también comentes la palabra que se dé en este programa. Coméntalo con tu sacerdote, con tu pastor, con tu líder, con tu anciano. Y fíjate bien, Juan 8, 29. Pongan atención, dice, porque el que me envió, está hablando Jesucristo, es lo que yo le llamo la Biblia roja, que es las palabras en color rojo, porque Jesucristo habla y dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús está diciendo muy claro que el Padre está con él y está siempre, pero también está diciendo el por qué el Padre siempre está con él y no lo ha abandonado, porque hace lo que le agrada y lo hace siempre, no el Domingo Santo, no la Semana Santa, no solamente en Navidad, no solamente el día de Pentecostés, no solamente el día de la Pascua, no, siempre. Siempre, por eso yo te digo, entiende, porque si tú estás sintiendo que Dios te ha abandonado, es que quizás tú también seas una persona legalista, ¿sí?, ortodoxa, que habla mucho y que ciertos días y en ciertos lugares eres santo. Híjole, mira, en el Antiguo Testamento ponían que los panes santos, que el candelabro santo, que el vestido santo y todo santo. Y ahora Jesucristo es el santo, santo, santo. Pero Él quiere que vivas todos los días agradándole a Dios. Pero ¿cómo vas a agradarle a Dios si no has leído la Biblia? Si tú te atienes a lo que te dicen los hombres. Mira, yo te quiero invitar a que te vayas a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leerlo, es muy importante. Ponle mucha atención. Segunda carta a los Corintios, búscalo, apúntalo, va a aparecer en la pantalla, capítulo 2. Nos vamos al capítulo 2 y versículo 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. O sea, ¿qué significa medran? O sea, ¿qué significa medran? Hacen negocio, que están haciendo negocio con la palabra de Dios, pero dice falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad nosotros, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué trata de decirte la palabra de Dios? Que va a haber gente que va a falsificar. Yo te voy a dar un ejemplo. Hay billetes falsos. Bueno, también hay predicadores falsos. Hay predicadores, lo que le llaman anticristo, que no están enseñando la palabra al 100%, que te la enseñan al 90% o al 80%, o nomás te enseñan el Antiguo Testamento y no te enseñan el Nuevo Testamento. Y son falsificadores. Mira, hay gente que agarra un billete y va a una tienda y la tienda
si no es experta, pues va a adquirir y te va a aceptar el billete. En Estados Unidos, a los que trabajan, sí, en la cuestión de billetes, los ponen 5 años a estudiar si son falsos o son verdaderos billetes nomás con el tacto. Pero fíjate los años de estudio. Yo también te invito, televidente, a que entiendas que tienes que estudiar la Biblia, tienes que leerla. ¿Para qué? Para que puedas detectar cuando una persona está falsificando la palabra de Dios, que te está poniendo cosas de costumbre, cosas que se aceptaron o se reunieron mucha gente en una ciudad X y dicen, oye, ¿qué te parece si ahora les decimos que con esta acción que hagan se va a salvar? Entonces tú tienes que irte a la palabra de Dios y ver si lo que ellos te dicen que es para salvación viene. ¿Por qué? Porque quizás tú puedas ser engañado, si puedes ser engañado y estés haciendo cosas que no le agradan a Dios. Por eso es muy importante, vendrán muchos, van a venir muchas personas a dar la palabra falsa. Pero tú debes de prepararte, por eso te digo, atrévete a conocer al Señor. Mira, yo me quiero ir a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Vámonos, ahí aparece en la pantalla. Si tú no tienes Biblia, lee lo que viene en la pantalla y fíjate lo que dice claramente. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Qué trata de decirnos la palabra de Dios? Que ya estamos en los últimos tiempos, porque hay mucha gente que ya está tomando la posición de Cristo. Dice, yo soy el representante de Cristo, porque anticristo se llama antes de Cristo, o por el lugar de Cristo, o falsificando a Cristo. O sea, anti es tomar el lugar de Cristo o decir que eres representante, o estás falsificando la palabra de Dios. Yo por eso te invito a que entiendas que ya está aquí en Torreón, en La Laguna, en tu ciudad, en todo México y en todo el mundo, muchas personas con el espíritu de anticristo. Y que van a estar inclusive haciendo negocio con la palabra de Dios. Mira, yo a veces en los programas de televisión veo que salen personas y de muchas religiones y que empiezan a vender, por ejemplo, mantos. Dice, vamos a vender mantos sagrados con letras en hebreo y con esos mantos que tú te pongas en la cabeza vas a recibir un milagro. O de repente te venden cruces milagrosas, medallas milagrosas, velas milagrosas. Cuidado, porque dicen que van a hacer negocio con la palabra de Dios, pero son falsificadores. Porque no hay nada que sea milagroso, que digas tú, no, pues esta escultura, esta cruz la pongo a la entrada de mi casa, a la entrada del colegio y va a ser milagrosa. No es cierto. Aparte que no es cierto, estás haciendo cosas que desagradan a Dios. O sea, eso es el tema de hoy. No hagas cosas que desagraden a Dios. Pero como dice otra vez y aparece en la pantalla, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice que por falta de conocimiento, por no conocer la Biblia, mi pueblo perece. Y luego dice, y por esa falta de conocimiento, dos cosas, te quito del sacerdocio, pero también dice, me olvidaré de tus hijos. Yo no sé si tú quieras seguir de ignorante o de incrédulo, pero lo único que produces es que Dios se olvide de tus hijos. Tú vas a decir, ¿pero por qué se va a olvidar de mis hijos? Porque así escribió su palabra. Él no puede torcer su palabra. Él tiene que cumplir sus promesas, pero también tiene que cumplir, así como lo dice muy claro en Éxodo, capítulo 20, y va a aparecer en la pantalla, versículo 3, 4 y 5, y el título de este capítulo son los 10 mandamientos que Dios dictó. Y en los 10 mandamientos dice muy claro, no te hagas otros dioses. No te hagas otros dioses. Y en el versículo 4 dice, no te hagas imágenes.
no te hagas esculturas, no te hagas fotografías, no te hagas estampitas, no te hagas nada de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está abajo de la tierra. ¿En dónde está Jesucristo? En el cielo. No te puedes hacer imágenes de Jesucristo, no te puedes hacer imágenes de la Madre de Jesucristo, de Santa María. No te puedes hacer imágenes, porque si lo estás haciendo, estás desagradando a Dios, porque es un mandato. Yo sé que quizás a ti, igual que a mí, me enseñaron otro tipo de mandamientos. Algunos sí están incluidos. Y ahí puedes ver en la pantalla donde dice, no robarás, ¿sí? No fornicarás, no matarás. ¿Sí? Ahí viene, respetarás a tus padres, sí. Pero ¿por qué no nos enseñan los primeros 3 mandamientos? Y luego dice en el versículo 5 de los 10 mandamientos del libro de Éxodo que Dios dictó, dice, no te inclines, no los adores, no los veneres. Porque si lo haces, dice que nuestro Padre es un Padre poderoso y celoso, y esa maldad y esa maldición llegará hasta la 4ª generación. La pagarán tus hijos, la pagarán tus nietos, la pagarán tus bisnietos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo cosas que desagradan a Dios? ¿Sabes por qué? Por ignorantes. ¿Por qué no leemos la Biblia? Yo te invito y te reto que agarres ese libro, ese capítulo 20 y vayas, corre a tu iglesia y dile, ¿por qué no me han dicho esto? Porque lo único que estás haciendo es estar en desobediencia. Estás en desobediencia, te guste o no. Por eso quizás en tu casa hay gente viciosa, hay homosexuales, hay prostitutas, hay lesbianas, tus hijos no te obedecen, hay homicidios. Y entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Le echamos la culpa a esa persona que está matando o también le echamos la culpa a los padres y a los abuelos y bisabuelos que por falta de conocimiento están haciendo que la mano de Dios y el rostro de Dios y el poder de Dios no esté en tu casa? Espantando, sacando fuera demonios, porque todos son problemas mentales. Yo les he dicho a los homosexuales, vete en un espejo y ve tu cuerpo. ¿Y tu cuerpo qué dice? ¿Que eres hombre o eres mujer? Pues lo que está ahí en tu cuerpo dice que eres hombre, pero tu problema es mental. ¿Y sabes por qué es mental? Porque por años y siglos hemos hecho cosas que desobedecen a Dios y que no le agradan. Por falta de conocimiento, mi pueblo está muriendo. No le cambie porque ahora nos vamos a un salón, porque ya tenemos los salones preparados aquí en Jefferson, Jerusalén, Sol de Oriente. Vamos a uno de los salones para seguir platicando de la palabra de Dios y atrévete a conocer a Dios, atrévete a abrir una Biblia, atrévete a conocer más a Dios, porque va a ser bendición para tu vida y bendición a las siguientes generaciones. Escribe este libro porque te va a servir. Es una gran bendición. Yo te recomiendo y te aconsejo y te exhorto que lo apuntes este versículo en muchas partes de tu casa, de tu oficina, en tu carro. Se llama el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. Pon mucha atención, en la pantalla está apareciendo ese versículo, el 26, y dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué trata de decir aquí la palabra? Que si tu vida, los 365 días, le está agradando a Dios, Él te va a dar sabiduría, te va a dar ciencia, te va a dar conocimiento, te va a dar gozo, te va a dar salud, te va a dar seguridad. Pero aparte dice que va a hacer que los pecadores junten y amontonen dinero para dárselos a los que le agradan a Dios. No solamente, a lo mejor tú dices que yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, por lo cual me tiene que tocar. No, tu vida tiene que vivir en santidad todos los días para que construyas un puente que se llama le agrado a Dios. Por eso yo te decía, televidente, que quizás tú el domingo eres un santo con tu esposa. Quizás el día de la madre es un santo con tu esposa, con tus hijos, con tu madre, con tu abuela. ¿Y los demás días qué?
Lo único que estás haciendo es no construir ese puente, esa relación de que le agrado a Dios. Por eso es muy importante que tú inscribas a tus hijos aquí en el Colegio Jefferson. Y yo quiero invitar a todas las familias que nos están viendo que vengan y nos visiten y nos traigan en un papel apuntado lo que dice la camisa. La camisa está haciendo una cita que se llama Romanos 8:37. Si tú nos visitas y traes este versículo, te daremos 2 camisetas como esta, pero tienes que apuntar claramente que viste el programa y que te diste cuenta que debías de traer el versículo del libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, y dice que somos más que vencedores por aquel que es Jesucristo, que nos amó, nos fortalece. Tienes que ponerle así como viene: somos más que vencedores en Jesucristo que nos fortalece. Tiene que decir como lo estás viendo en este momento. En la Biblia dice en aquel que nos amó, y sabemos que aquel que nos amó, nos ama y nos seguirá amando es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio su vida en la cruz. Jesucristo dio su vida, su sangre, su posición, porque dice que antes de venir y hacerse hombre, Él ya estaba con Dios. Era el verbo de Dios, la palabra de Dios, ya estaba con Dios. Pero no escatimó a hacerse hombre por ti y por mí. Porque no vino Jesucristo a condenarte, no te vino a decir eres un pecador, o a mí eres un pecador, es de lo peor. Vino a transformar nuestra vida, vino a que si tú crees en Jesucristo, como dicen las Escrituras, empezarás a recibir los ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. Estaba hablando del Espíritu Santo. Eso lo puedes encontrar en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, 38 y 39. Está apareciendo en las pantallas. Dice, el que cree en mí, en Jesucristo. ¿Cómo? Como dicen las Escrituras, no la religión. Por eso tienes que meterte a estudios bíblicos. Es importante, es importante. Yo me quiero ir a otro lugar, nos vamos a ir moviendo para que ustedes vean estos hermosos lugares. Y quiero hablar rápidamente de lo que es el bautismo. En Marcos capítulo 1, versículo 4 dice: Él, que es Juan el Bautista, bautizaba para arrepentimiento, para perdón de los pecados. Ahora, fíjate bien cómo en Juan capítulo 4, versículo 2 dice, Jesús no era el que bautizaba, sus discípulos. Porque tú vas a decir, no, pues es que en aquel entonces se bautizaba, pero ya ahorita no. Es una mentira, te quieren confundir, porque yo quiero que leas el libro ahora de San Mateo capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. Va a aparecer en la pantalla. Estamos en los últimos minutos, vamos a hablar más rapidito. Y dice muy claro, ¿sí?, que Jesús se acercó a Juan el Bautista y le dijo, bautízame. Pero Juan el Bautista dice, pero ¿por qué yo te voy a bautizar? Tú me debes de bautizar. Pero dijo unas palabras muy claras. Y va en el versículo 15, dice, más nos vale que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa? Que tenemos que cumplir el bautizo, pero el bautizo cuando ya puedes decidir que has pecado, porque es para arrepentimiento. Un niño chico, un bebé, ¿cómo puede decir si ha pecado o no? El bautizo es en la edad de que reconoces que ya te has arrepentido de tus pecados. Y termino diciéndote que en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10, vas a encontrar a Jesús hablando con un sacerdote de Israel. Y le dice muy claro, ¿sí? Le dice muy claro, y te voy a decir en qué versículo lo está diciendo. Lo dice muy claro en el capítulo 3. En el versículo 3 dice, el que no naciera de nuevo, ¿sí?, no podrá entrar al reino de Dios. Yo espero que este domingo hayas crecido en el conocimiento. Y recuerda, siempre habrá muchas víboras. Las chirrioneras, las cascabeles, las cobras, que van a estar diciendo, no le hagas caso a la palabra de Dios, no sirve. Pero yo te voy a decir, mi experiencia es que todo lo que tengo
es gracias a seguir las instrucciones que están en la Biblia, no en la religión. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo, aquí en Atrévete a conocer más al Señor, la palabra de Dios. Blind will see.